Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Los comerciantes venezolanos siguen a la espera de la apertura entre las fronteras de Curazao y Venezuela para poder comenzar un intercambio sano, principalmente en el área marítima, y luego avanzar en el área de turismo con la reactivación de los vuelos. Recientemente, ha habido comunicación entre empresarios de Venezuela y Curazao para reactivar el comercio. Por los momentos, el turista venezolano necesita de una visa para entrar a Curazao y este depende de un tercer país al momento de trasladarse, ya que no existe conexión directa. Esperemos que llegue muy pronto a una apertura que beneficie a ambas partes. El día de ayer, la acusada Farina, de 23 años de edad, recibió por parte del juez la condena de 18 años de prisión por el asesinato premeditado del joven Stephen. El abogado alegó que su defendida no se encontraba emocionalmente estable y no sabía lo que hacía, solicitando que se le librara de toda culpa. El juez, luego de evaluar todas las evidencias, tomando en cuenta que la acusada es joven, la condenó a 18 años de prisión y solicitó pague 8.230 florines a la familia de la víctima por daños y perjuicios. A partir del 15 de diciembre, Air Belgium comienza con vuelo directo de Bélgica a Curazao y tendrá una frecuencia de 2 veces por semana. El vuelo saldrá de Bélgica y tendrá una parada corta en Punta Cana para luego llegar a nuestra isla. De regreso, el vuelo será directo desde Curazao a Bélgica. El gobierno de Curazao y la oficina de turismo celebran el inicio de los vuelos, ya que nos conecta aún más con el mercado europeo y podrán visitarnos ya sea para viaje de placer o de negocios. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Filipinas intenta reponerse del impacto del tifón Rai, que arrasó el pasado jueves el centro y sur del archipiélago. Según la Cruz Roja local, el paso del ciclón dejó una completa carnicería en las zonas costeras, al destruir casas, hospitales y escuelas. Kasi buong Surigao City Norte. Todo Surigao, desde Surigao City hasta Surigao del Norte, incluso la isla cercana, resultaron muy afectadas. Walang pinalagpas. Lahat talaga apektado kaya. Nadie se salvó, todos resultaron afectados de una u otra manera, así que quien quiera que pueda hacerlo, espero que nos presten atención, que vean nuestra situación. Kung hindi nyo man kami napansin, kung hindi nyo man nakita yung anong sitwasyon namin. Las autoridades estiman que cerca de 400 personas murieron tras el paso de Rai, el peor tifón que ha azotado este año al país. Pero todavía hay medio centenar de desaparecidos y es probable que el balance aumente a medida que las agencias del gobierno comiencen a evaluar la totalidad del desastre. Otras 500 personas resultaron heridas y más de 300.000 debieron abandonar sus casas. El lunes, las autoridades intensificaban los esfuerzos para llevar alimentos y agua a las islas devastadas.